El día de hoy me acompaña Saulén, él es el vato del medio ambiente, seguramente has escuchado ya de él y si no, bueno, hoy vamos a conocer este trabajo que hace con respecto a la salud ambiental y sobre todo a la protección de la naturaleza. Pero te has de preguntar, ¿y qué tiene que ver la psicología con el medio ambiente? Precisamente a partir de 1985 nace un enfoque psicológico llamado la psicología ambiental. ¿Por qué? Porque el hecho de que la psicología tenga como objetivo la conducta humana, también otro de sus objetivos, su objeto de estudio es la interacción con el ambiente. Y el ambiente no únicamente social, sino también el ambiente que le rodea, en este caso natural. Y bueno, pues el día de hoy hablaremos precisamente de cuáles son las consecuencias que está provocando este cambio ambiental en la salud emocional, así como también conoceremos el proyecto que tiene Saulén con respecto a la naturaleza aquí en el estado de Guerrero. Bueno, Saulén, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En verdad, Dani, muchísimas gracias. Estoy bien contento, emocionado de estar aquí en tu podcast. Lo había escuchado y me Ok, encantó. Y ahora gracias, estoy acá de gracias. este lado, chamacos. Pues sí, fíjate que muchas veces pensamos que, o a mí me ha tocado, digo, que las personas no son tan cuidadosas con el medio ambiente, ¿no? Estamos tan acostumbrados a lo práctico, a la prisa, a la premura, y entonces es muy común que esperemos que otras personas lo hagan. ¿Cómo ves tú este punto en el decir la sociedad qué tan acostumbrada está a cuidar el medio ambiente? Fíjate que a pesar de que la naturaleza nos rodea, el hombre todavía está muy distante de poder comprender su importancia en su día a día. Nuestro puerto de Acapulco es muy privilegiado. Los acapulqueños somos bastante privilegiados. Tenemos la gran fortuna de que cuando despertamos y vamos para cualquier actividad o vamos hacia nuestros trabajos, la escuela, podemos observar nuestra bahía en todo su Así es. esplendor. Y no solamente los cuerpos de agua, también hablamos de los cerros, los cuales también están revestidos con toda esta vegetación, árboles, estas ceibas, estas parotas, ¿no? Que de cierta Sí. forma le dan una vista muy hermosa a los cerros. Y entonces, cual más persona dice, el acapulqueño está rodeado de toda esa naturaleza, se tiene que empoderar para cuidarla. Así es. Porque yo estoy seguro, Dani, que cuando tú eras pequeño, al igual que tu servidor y ustedes también que nos están viendo ahí en casita, recordamos un momento hermoso y este momento está ligado a algún área natural. Normalmente nos comentan, yo recuerdo que mi papá me llevaba al bosque, me llevaba al campo, me llevaba al pueblo. Ajá, ¿y qué veías en el pueblo? No, hombre, las vacas, no, las iguanas, el río, era muy hermoso el río, el amanecer, el canto de las aves. Y entonces transcurren los años y nuevamente la persona ya cae como en un sentido incluso hasta de comodidad, ¿no? Sí, claro. De su rutina. Y tiene unos pequeños escapes de decir, ay, me acuerdo cuando vivía en el pueblo, qué bonito era, la Sí, sí, sí. comida, el aire y todo eso, ¿no? Entonces la población sí lo va perdiendo de cierta forma. Fíjate, Saulén, que una de las áreas muy importante para el ser humano, para su funcionamiento, es precisamente el contacto con la naturaleza. Y como tú lo mencionas, ¿no? Aquí en Acapulco tenemos la fortuna de tener pues mucha vegetación aún y sobre todo las playas, ¿no? Que es como que incluso personas que vienen de otros estados, de otros países, por estar unos cuantos días en este paraíso, como se le menciona en muchos lugares, y nosotros que estamos aquí a veces olvidamos la importancia de este contacto, pero sobre todo el cuidado que se debe de tener. Y quiero aprovechar para mandar un primer mensaje a quienes nos están escuchando. Chicos, chicas, te quiero primero que nada invitar a que visualices, digo, nosotros estamos aquí en el puerto de Acapulco, Guerrero, México, en donde se graba este podcast, pero si tú me estás escuchando de otro estado de la República o incluso de algún otro país, quiero que me apoyes imaginando y visualizando una reserva que haya ahí en esa ciudad donde tú estás, reserva ecológica y sobre todo que visualices cuál es el contacto que tú has tenido con ese espacio, cuántas veces vas, cuántas veces disfrutas de él
y qué te deja estando ahí. Y si no lo has hecho, bueno, entonces empezar a cuestionar por qué yo no estoy trabajando esta área que es tan importante en mi vida, que es el contacto con la naturaleza, porque te va a ayudar a alinear emociones. Aquí el detalle es que qué pasa cuando vas a tener este contacto y llegas a un lugar en donde hay basura, hay residuos, está contaminado, no sé, de repente hay un río, hay un mar y de repente está sucio, hay basura, está contaminado, entonces pues no va a tener el mismo efecto. Por eso es importante que vayamos visualizándonos, ¿no? Yo puedo entender que quienes estamos en Guerrero ubicamos perfectamente Acapulco, los mexicanos, pero también el podcast pues se oye en otros países y entonces cada quien desde nuestro contexto vayamos ubicándonos en los espacios que tenemos porque a partir de ahí vamos a poder entender este tema y sobre todo con el cumplir este objetivo que es que este mensaje final que vamos a tener el día de hoy después de escuchar esto que vamos a hablar o que estamos llevando a cabo es precisamente que nos quede esta conciencia. Y ante esto, Saulén, también quisiera que me hablaras un poquito. En psicología nosotros hablamos de un enfoque proecológico, que es cuando las personas logran hacer conciencia y sus acciones van dirigidas hacia el no contaminar o no invadir espacios que son considerados reservas naturales. En el caso de Saulén, que me acompaña el día de hoy, él es licenciado en Ciencias Ambientales, entonces está muy preparado en estos temas y creo que es importante que tanto la psicología como las ciencias ambientales puedan tener este contacto para poder generar estrategias. Cuéntame acerca de este enfoque proecológico. Verás, Dani, en ecología o los que nos dedicamos a trabajar esas cuestiones ambientales y que tenemos que empezar a analizar punto por punto la ecología, existe algo llamado empatía. Okay. ¿Sabes? La empatía en la ecología juega un rol fundamental, partiendo desde el significado de la palabra ecología, que es prácticamente el cuidado del hogar. Entonces, este término de empatía juega un rol fundamental porque es el factor que va a propiciar que el hombre cuide o destruya la naturaleza. Claro. ¿De qué va la empatía? Puedes ir caminando por una avenida principal, puedes encontrar un árbol y si eres empático con la situación, lo observas, lo analizas, lo respetas y te vas. Sí. Pero si no eres empático, ¿qué vas a hacer? Llegas, agarras una rama, la empiezas a jalar, bueno, la cortas y la destruyes. Y eso es no ser empático con el medio ambiente. Y una situación tan pequeña como lo es tocar o no tocar, se repite a diario en nuestro día a día. Desde el simple también hecho de colocar la basura en su lugar, híjole, es una cuestión bastante interesante analizar y la ecología precisamente se encarga de ello, de que el hombre empiece a tener esas nociones de que lo que le rodea, pues lo mantiene. Y si eso que lo mantiene está mal, pues lógicamente tu ser, tu persona, tu salud también va a estar mal. Claro, y fíjate que algo que me llama mucho la atención precisamente era acerca de esta psicología ambiental que mencionaba hace un momento y que se divide en dos puntos, que es como antiecológicos o mejor dicho, conductas antiecológicas y conductas proecológicas. Si hablamos de un porcentaje, digo que ya hay estudios que hablan de este porcentaje, pero si nos vamos como a este nivel social personal, muchas de las personas con las cuales nosotros convivimos, y me estoy refiriendo a familias y amigos, pues no sé hacia dónde están más enfocadas, creo que la gran mayoría hacia las conductas antiecológicas, porque además tú lo mencionas muy bien, se minimizan mucho, ¿no? Estas conductas que se hacen cotidianas, pero que si las podemos analizar, generalmente son antivalores, ¿no? No hay respeto, no hay empatía, no hay solidaridad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas se les es muy común llegar a un lugar, llevar por la premura o por la comodidad, llevar empaques plásticos. Y entonces se levantan, terminan su día, terminan su convivencia y dejan ahí, ¿no? Y entonces ahí hablamos de estos antivalores, de estas conductas antiecológicas, porque precisamente tiene que ver con un análisis personal. O sea, alguien que no respeta el medio ambiente, no nada más es el medio ambiente, no respeta muchas otras áreas de su vida. Correcto. Porque somos una proyección, ¿no? Al final de cuentas. Mira, ahí tienes muchísima
Muchísima razón en ese punto. Y vamos a desmenuzarlo, como dicen las señoras que hacen picaditas. Saludos a todas ellas. Verás, dentro de la ciencia ambiental hay una disciplina que se llama educación ambiental. Ok, Y sabemos que una sociedad que crece sin educación, lógicamente va a generar una serie de problemáticas en su entorno. La educación ambiental tiene un fin, que es empoderar a la población de la importancia que tienen sus recursos naturales. Y esto lo tengo que abordar porque estás mencionando el punto de que no respetamos lo que nos mantiene a nosotros. claro. Cual más persona del exterior diría, los acapulqueños tienen que cuidar sus playas porque comen de sus playas. Pero ¿qué crees? Como se carece de esta falta de cultura y sobre todo de educación ambiental, el acapulqueño, y bueno, si lo pasamos a un plano estatal, nacional, Sí, sí, internacional, sí. el ser humano en general no se ha empoderado lo suficiente en materia de conocer qué es lo que le rodea y la función que tiene lo que lo rodea. Si la población entendiera completamente que de ese océano depende más de 20 millones de personas Claro. solamente en una sección de la costa, lo cuidaríamos, pero no lo hacen porque todavía no están empoderados. Hagamos de cuenta que nosotros en nuestras casas compramos un sinfín de artículos y tratamos de cuidarla y de mantenerla bien bonita porque es algo que nos ha costado. Sí, por supuesto. Y entonces nos duele que tú vengas y me rayes la pared, que me rompas la silla. Y ahorita que lo mencionas, o sea, en ese momento, hasta que alguien se siente agredido o transgrede en su espacio, hasta ese momento puede llegar a defender. Pero tiene que Correcto, ver con este sentido de permanencia, porque si no es mío, no lo cuido. correcto. Porque si no es mío, si no me pertenece, entonces me da igual, ¿no? Y nos olvidamos que pertenecemos a este sistema en el cual, pues también es mío, también tengo que cuidarlo porque vivo en él. Sin embargo, creo que estamos más acostumbrados a valorar solo lo que nos cuesta, a valorar lo que yo he comprado, lo que está a mi nombre, y no lo que la naturaleza como tal pues nos brinda y nos da la oportunidad de poder tener este contacto. Que es muy noble la naturaleza. Nos da todo la naturaleza. En verdad es, aparte de ser muy resiliente, es noble en toda la extensión de la palabra. Y normalmente les comparto este aspecto. Allá en el ecosistema marino, en el ecosistema lagunar, en el bosque, las especies no están pidiendo que nosotros vayamos a agredirlas o que Sí, vayamos en este caso a dejarles toneladas y toneladas de basura, ¿no? claro. Ellas, al igual que nosotros, merecen un respeto, pero como nosotros todavía no estamos educados porque no hemos comprendido el valor que tiene esa ola que llega ahí en la franja de arena, ese árbol que está en el bosque, por eso nos da igual. Pero si nos dijeran, ¿sabes qué? Si esa ola no se mueve, pues te vas a morir, considero que la cuidaríamos más, ¿no? Claro, claro. Pero es una situación bastante extraña y bastante interesante de analizar del comportamiento del hombre. Sí. Creíamos que con la pandemia la sociedad se iba a concientizar y lejos de concientizarse, empoderarse, porque concientizar cual más se concientiza, pero ya sensibilizarse en la cuestión de las problemáticas y hacer frente a ellas, todavía estamos muy lejanos, ¿no? Sí, y esto que mencionas me llama mucho la atención porque precisamente así, digo, en este caso desde el lado ambiental se esperaba una conciencia, del lado del quienes trabajamos con el comportamiento humano, esperábamos una conciencia también. O sea, yo de verdad que sí llegó un punto en el que decía, después de esta pandemia, quienes somos sobrevivientes, pues tenemos que valorar, vamos a... ¿Y qué pasa? Veo que de manera desenfrenada vuelven a la vida de excesos, se vuelve al descuido, se vuelve... Y entonces dije, uy, creo que no se aprendió la lección como debía, porque si somos sobrevivientes, tenemos que valorar más, ¿no? O hay personas que ya Correcto. no tuvieron la oportunidad de continuar después de esta pandemia. Y entonces sí se convierte en un problema el hecho de que si no puedo valorar mi vida, ¿se podrá valorar entonces lo Lo que está afuera, lo demás. demás, el ambiente? Es una situación bastante interesante de analizar y de cuestionarse, porque todo empieza con la persona. Sí, Uno manda en su vida, uno logra cambios en su vida si realmente uno lo quiere, y si no lo quieres ahí vas a estar.
A veces sí necesitamos como la orientación. Vengan con Dani, por cierto, cuando ocupen salir de sus problemas, vénganse con Dani. Emocionales. Porque sí, o sea, a veces también hay personas que sí necesitan. Hay personas autónomas y hay personas que Sí, necesitan claro. claramente del apoyo de alguien más, ¿no? Pero ya hablando en la cuestión individual, en este tiempo de pandemia fue el momento preciso para que entendiéramos la crisis climática en la que estamos inmersos. No la logramos comprender porque tal parece que en cuanto acabó la cuarentena volvimos desenfrenados Sí. a todo este caos. Volvió la contaminación auditiva, volvieron las emisiones de CO2, incluso han aumentado todos estos problemas ambientales. En el tiempo de la pandemia, el hecho de que Fue como un teníamos, respiro para la tierra, sí, un prácticamente. respiro que nos dejó beneficios muy Mínimos. temporales, Sí, pero problemáticas que al día de hoy siguen persistiendo. Y una problemática que sigue al día de hoy son los cubrebocas. Esos sí, cubrebocas en verdad, sí, sí, híjole, sí. Te entiendo, pero también tiene que ver con la parte irresponsable, ¿no? Digo, correcto, porque si se les da un buen manejo, cumplen una función importante, pero también hay que aprender a manejar nuestros residuos, aprender a manejar nuestra, pues ahora sí que la basura que nosotros generamos, porque evidentemente el cubreboca también me ha tocado que voy en la calle, los veo tirados ahí donde sea, que me ha tocado que voy a la playa y están ahí en la arena, o sea, creo que ahí viene nuevamente esta parte de los valores o antivalores, ¿no? En este caso de la psicología ambiental lo menciona como conductas antiecológicas. Y creo que sí tiene que ver con un análisis personal. Creo que cada uno de nosotros y nosotras tenemos la oportunidad de poder analizar cuáles son mis conductas, cómo son mis acciones, porque además son un reflejo de lo que yo soy. Son un reflejo de lo que yo tengo, porque el bienestar, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que a mí me ha tocado escucharlo muchísimo. Cuando alguien está en su casa y termina de hacer aseo en su recámara, siente que arregló su vida. A mí me ha ándale, tocado que mucha gente me dice, es que yo soy arreglo yo. mi cuarto y siento que ya arreglé mi vida. Pero tiene que ver con el ambiente, cómo cambia, cómo Sí, este contexto que suele ser pequeño porque solo es tu recámara o puede ser tu casa completa, pero cómo afecta el estado emocional. O sea, tú ves un tiradero, te correcto. estresas y ahorita vamos a ver las consecuencias emocionales que tiene que ver el cambio climático. Pero de entrada, si nos vamos a este contexto tan pequeñito como es arreglar tu casa, tu espacio, y te sientes más libre, te sientes más cómodo y cuando llegas y está todo tirado, ¿qué pasa? Te enojas, te frustras, es más, hay personas que dicen, hasta me quisiera regresar, no, no quiero ni entrar, sé cómo Correcto, está. Entonces, sí. si esto lo llevamos a un espacio mayor, que es mi ciudad, que es mi estado, que es la ecología, o sea, emocionalmente también tendríamos muchísimos beneficios de ser cuidadosos. Por eso te mencionaba que todo radica en el hombre y en sus acciones. Necesariamente, indiscutiblemente, si el hombre decide hacer estos cambios, puede mejorar su propia vida. Y de eso va la ecología, que analices qué es lo que te rodea y si está funcionando o no está funcionando. Normalmente trabajo con muchos jóvenes y siempre les hago el cuestionamiento. ¿A ustedes les gusta vivir entre basura? ¿A ustedes les gusta vivir entre aguas negras? Y ellos me dicen, no, 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 no. Y mi respuesta Sí, siempre es, y si no les gusta, ¿por qué lo están permitiendo? Nos están acostumbrando a vivir entre basura y ustedes no están haciendo nada. Tal parece que les complace vivir entre basura. Y es como un momento bien interesante de reflexión, porque todos se quedan con cara de, ah, sí es cierto, ¿no? O pues sea, sí. si no me gusta, si eso altera mi calidad de vida, porque a nadie le gusta caminar entre No, basura. claro, claro que no. Y además de todos esos olores fétidos que se desprenden, al igual de que es un punto de contaminación para nuestra salud, ahora sí, física, para nuestra salud emocional, Sí, sí, sí. sobre todo para Sin la embargo, emocional. es muy común que se arraigue porque hay conductas, por ejemplo, como la justificación, en donde muchas personas también, ay, pues si lo hacen los demás, ¿por qué yo no? O Correcto. bien minimizan este trabajo y dicen, ay, no porque yo lo que yo estoy haciendo ya va a salvar al mundo. Pues sí, porque por algo se empieza. Sí, Y además no sabemos cómo esto que tú estás, pues ahora sí que promoviendo y haciendo, va a afectar o va a modificar o mejorar la vida de otro ser, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo voy a la playa, si voy a un bosque, recojo mi basura y la llevo a poner en el lugar adecuado, pues puedo mejorar la vida para las personas o los seres vivos que están en ese entorno. Hay algo importante que también quiero contarles. Saulén, aquí en el estado de Guerrero, tiene un proyecto que es conocido en redes sociales y a nivel ambiental
como el vato del medio ambiente, porque precisamente está haciendo acciones, invitando a jóvenes para que se unan a salvar o mejor dicho, a poder rescatar pues ahora sí que los espacios naturales que tenemos aquí en la entidad en Guerrero. Y quisiera que nos hablaras un poco acerca de este proyecto. Sé que tienes años ya trabajándolo y sobre todo que nos cuentes y nos invites hacia qué está enfocado. Bueno, Dani, fíjate, ese proyecto surge en el 2016 con otro nombre, con otra perspectiva, pero en el tiempo se ha mantenido, ya fue hasta el 2020 que se acabó de pulir todo el proyecto. Se llama Domingo por el Futuro del Mar, con una frase y un pensamiento filosófico que se desprende precisamente aquí del puerto de Acapulco. Y este pensamiento dice esto: por ser de puerto, el mar inicia en cualquier punto de él, pero sobre todo en nuestras casas. Ok, Y la meta o el objetivo general de este proyecto es disminuir las toneladas de basura que llegan a las costas de nuestro estado de Guerrero a través de 5 líneas de acciones que emprendemos. De este proyecto también se desprenden 3 colectivos. El primero es el de Vatos del Mar, que atiende la cuestión marina. ok, Buscamos trabajar con las sociedades ribereñas precisamente para volverlas más resilientes a estos efectos del cambio climático. Tenemos que hoy en día adaptar a la población a esta serie de fenómenos que cada vez se van a presentar con mayor intensidad. sí, Tenemos el segundo colectivo, que es Río Acapulco, que se encarga precisamente de atender todas las cuestiones de la cuenca en referencia a todos estos sistemas que se desprenden de ella, cómo se tiene que estudiar, en este caso el tema central, que es el de los ríos, ¿no? El manejo que tienen que tener estos ríos. Y el tercero, que es Sirenas por el Planeta, que es netamente un grupo de mujeres para mujeres, donde se trata de abordar las cuestiones de mujeres emprendedoras, ok, de cómo este emprendimiento juega un rol para poder disminuir emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, o de CO2 también. ok. La mujer juega un rol fundamental en la naturaleza. La mujer tiene una sensibilidad que muchas veces el hombre no la tiene para el tacto en la cuestión natural. Entonces la mujer siempre es una pieza clave en los movimientos ambientales y en la ejecutación tanto de las leyes ambientales como también en la visión proambiental que se le tiene que dar a este tema. Ok, muchas gracias porque compartes este trabajo que está haciendo y que evidentemente debemos de estar todos involucrados e informados. ¿Por qué? Porque nos compete a todos, ¿no? Al final de cuentas, esto va a repercutir o va a beneficiar, ahora sí que nuestra manera en la que nos sentimos. En este punto que Saulene está mencionando, algo que es importante que tengamos claro es que la sociedad necesita 3 espacios importantes, que es el entrenamiento, porque no es algo fácil tampoco, y no es fácil porque no estamos acostumbrados, sencillamente por eso, porque tampoco es que estamos haciendo algo tan difícil, y no me refiero al trabajo, sino que no es difícil poner atención a lo que es el cuidado del ambiente. Sinceramente Correcto. no es difícil, pero lo que sí es que como no estamos acostumbrados, pues es más fácil dejar las cosas ahí tiradas a levantarlo y llevarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero un entrenamiento, empezar a poner atención y practicar el poder empezar a cuidar. Para quienes ya estamos trabajándolo, estamos en este entrenamiento, también se necesita retroalimentación, saber que hay otras personas que lo están trabajando, comunicarse. Por eso hablas acerca de estos 3 movimientos que hay en este mismo programa, para que no se quede fuera ningún espacio, ¿no? Que es lo Correcto. mejor, y haya participación tanto de hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, porque es un tema que nos compete a todos. Y para quienes no han iniciado ninguno de estos 2 puntos, pues es importante la información. Por eso quise y me di que bueno que te diste la oportunidad de estar en este podcast, porque precisamente creo que el primer punto es informarnos, saber que hay estos espacios que están trabajando en pro del medio ambiente, y sobre todo conocer los efectos que va a tener en este caso, pues emocionales, conductuales, si no ponemos atención a estos cuidados. Entonces, pues el mensaje de esto es así: vamos a entrenarnos, vamos a retroalimentarnos y sobre todo a informarnos. ¿Para qué? Para que podamos tener conductas ecológicas y sobre todo para que sepamos que lo individual es lo primordial, ¿no? O sea, no voy a esperar hasta Correcto. que todo un grupo, toda mi colonia, toda mi calle, todos mis amigos quieran iniciar. Puedo hacerlo yo desde mi espacio, desde el cuidado de lo que yo
hago con los objetos que tienen que ver con plásticos y con lo que se genera como basura en el espacio del reciclado, ¿no? Sí, fíjate que los hábitos moldean las conductas del hombre en su día a día definitivamente. Tengo un hábito que hoy en día considero que es muy constante en mí de apagar las luces, ¿sabes? Ok. Salgo de la habitación, apago la luz y a veces ya la apagué y me vuelvo a regresar y le hago así y ya está apagado, señores. O sea, pero es un hábito Ok, que sí, sí, tantas veces sí. que ya lo he repetido, pues ya ahí está, ¿no? Y es lo que muchas veces el hombre llega a carecer de hábitos. No nos ponemos esos hábitos de ahorrar agua, el tema de la energía, Sí, el sí, tema sí, de sí. clasificar nuestros residuos, que es uno de los temas más complejos, fáciles pero complejos. Entonces, hay que buscar alguna de esas alternativas sencillas, de las más sencillas, con el simple hecho incluso también de visualizar qué es lo que necesito en mi día a día, estamos abonando en gran medida al cuidado del medio ambiente. Tenemos un problema en el tema ambiental que es el del consumo. Ok. Acuérdate que el hombre por vanidad siempre busca lo mejor. Sí, por supuesto. Y en esta vanidad, todas estas empresas que crean todo este monstruo de artículos que utilizamos en nuestro día a día y que de cierta forma se meten en nuestra psicología Por para supuesto. que podamos comprar, para que podamos estar pidiendo todo eso que nos presentan Es ahí, más, ¿no? para que sientas que lo necesitas, ¿no? Sí, O sea, evidentemente hay un tema que tiene que ver con la parte psicológica, porque lo que tú mencionas, el marketing tiene que ver con esto, ¿no? Hacer que tú creas que lo necesitas, pero también hay que ver todo lo que genera el yo necesitar esto, ¿no? Desde el momento en el que viene un empaque, ¿qué hago con eso? Hasta el correcto. objeto en el cual, perdón, el frasco o en lo que se empacó. Y todo esto también necesita tener pues ahora sí que atención hacia lo que hacemos con ello. Ese marketing consumista que está, valga la redundancia, consumiendo nuestros recursos naturales. Y ojo, porque nuestra generación ya está sintiendo esos efectos, pero las futuras generaciones les vamos a dejar más problemas ambientales, más situaciones que después se van a estar lamentando, pero los responsables somos nosotros. Hace un tiempo les comentaba, a nosotros nos toca limpiar todo el mugrero que dejaron nuestros padres. Sí. Pero ahora a nuestros hijos, a nuestros nietos, le va a tocar limpiar lo triple. Porque tal parece que nosotros aún no queremos No, entender. y además no nos vamos a engañar, esta generación es todo más práctico, es todo más, digamos, pues se utiliza más el plástico, se utiliza más los objetos que a veces vas al súper, solo tomas una bolsa para guardar una manzana en lo que la pagas, llegando Correcto. a casa y esa bolsa no te sirve, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esta parte del poder hacer conciencia y empezar a generar alternativas de cambio. Algo que también es importante, que creo que tenemos, o que quiero que quede muy claro en este episodio, es si el cambio climático hace un efecto en la salud mental, definitivamente sí. Sí existen consecuencias, ¿por qué? Porque la contaminación lo que provoca es un deterioro de nuestras emociones y de nuestras conductas. Entonces, como consecuencia, ¿qué provoca un cambio climático? Porque digo, nosotros vivimos todavía en un espacio en donde es rescatable, en donde se está trabajando y que yo reconozco y a la vez quiero felicitarte por esa Gracias, Dani. preocupación que tienes a nivel ambiental, pero también hay lugares en donde ya es irreversible, en donde ya no hay una vuelta atrás o se tendría que tener la participación muy, muy, muy importante de toda la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando con las personas que están viviendo en lugares en donde ya la contaminación excesiva ya están iniciando los trastornos emocionales? ¿Cuáles, por ejemplo? La ansiedad, la depresión, el estrés agudo, que afecta muchísimo porque el estrés agudo puede llevarnos incluso hasta un infarto, traumas, está aumentando las agresiones, la violencia, el crimen y sobre todo algo muy importante, la migración o el desplazamiento, Sí. porque luego sucede, ya se contaminó el río de tal comunidad, vámonos. ¿No? O sea, nos movemos, pero si no me llevo la conciencia de que tengo que generar un cambio a donde vuelva a ir esa comunidad, vuelve a contaminar el espacio, ¿no? Desde Entonces, luego. estos
puntos importantes que tienen que ver con nuestra salud los podemos modificar si empezamos a tener conductas individuales pero más proecológicas. Entonces no es cuestión nada más de decir, ay, el medio ambiente, no, es ver lo que está provocando en la sociedad, ver a nivel personal que probablemente la ansiedad que estás viviendo, la depresión que puedes llegar a padecer, el estrés postraumático, alguno de los traumas, tiene que ver en el contexto en el que nos desarrollamos y lo podemos modificar si iniciamos esta conciencia y sobre todo empezamos a educar a las nuevas generaciones para que cuiden el medio ambiente, porque es el único espacio donde tenemos vida y en el cual el ser humano se ha desarrollado a nivel de años, o sea, hablamos de millones de años y qué tan rápido se están acabando en estas últimas décadas todos los recursos ecológicos. Entonces, Correcto. pues Saulen, te quiero invitar a que pues nos des un mensaje a todas estas personas que escuchan este podcast, un mensaje final para poder hacer una conciencia acerca del ambiente. Fíjate, Dani, nada más para concluir el tema de los efectos del cambio climático. El cambio climático es una violación directa a los derechos humanos. Ok. Necesariamente cuando hay un fenómeno natural, en este caso un huracán, y hay una zona que se queda devastada completamente, el trauma que viven las familias, el dolor Por de la pérdida de supuesto. los seres humanos, de sus familiares, del material con el cual han construido una casa durante tantos años, necesariamente deja muchos traumas. También la parte de la salud, en este caso hablando de infecciones Sí, la salud gastrointestinales. orgánica. Correcto, toda esa salud orgánica que se ve completamente afectada. O las personas, por ejemplo, que viven en islas y que hoy en día por el aumento del mar tienen que desplazarse Así porque ya no es, se puede sí. vivir, sí dejas severas repercusiones en la salud mental. Entonces, es una cuestión bastante interesante de analizar, de tomar en cuenta y las evidencias ahí están, familia. Y para concluir con la participación que tenemos el día de hoy, los invito a que nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo en nuestro día a día, porque normalmente vivimos con esta adrenalina, con esta ansiedad de qué es lo que voy a hacer a las 3 de la tarde, qué es lo que voy a hacer a las 4 de la tarde, y vivimos tan apresurados, ni bien terminamos nuestras horas de escuela y ya estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer en la noche. Y nunca nos detenemos precisamente a observar, estoy bien de mi cuerpo, estoy bien en este caso quizá de mis pies, me estoy vistiendo adecuadamente, estoy comiendo sanamente, que estoy Claro, bebiendo, es ¿no? importante. Porque esta ansiedad, esta adrenalina de nuestro día a día nos tiene inmersos. Y una situación de este tipo no nos permite necesariamente ver que también tenemos un entorno natural a nuestro alcance. Por eso esa distancia. Estamos tan cerca, pero a la vez estamos tan lejos. Había un meme por ahí en Facebook que decía, cuando dejas tu celular y sales a conocer lo que te rodea, ¿no? Y ves una mariposita y dices, wow, una mariposa, ¿no? Hay hormigas en Existe. mi casa, hay escarabajos. Bueno, entonces hay que darnos un tiempo. Si nos cuestionamos qué es lo que hacemos en nuestro día a día, hay que darnos un tiempo de salir a disfrutar de estas áreas. Tenemos un parque, tenemos áreas naturales, aquí el Parque El Veladero, por ejemplo, tenemos la Laguna de Tres Palos, tenemos Coyuca, tenemos el mar en todo su Así es. esplendor en nuestro puerto de Acapulco. Vale la pena que salgamos a observarlo, pero que salgamos sobre todo a integrarnos, porque el hombre debe tener una conexión con lo que le rodea, en este caso con la tierra. Muchas gracias por este mensaje. Y bueno, yo también quiero comentarles a esta comunidad de Mi Terapia en Podcast, en este primer ejercicio que te comenté acerca de identificar en este espacio donde tú vives si hay un lugar como una reserva. El mensaje final es este: ¿cuál es la participación que tú tienes para conservarlo o para mejorar este espacio natural en el cual tienes la oportunidad de ir a alinear tus emociones? Y también invitarte a que lo hagas, a que te des este oportunidad de trabajar esta área que es el contacto con la naturaleza, porque es importante. ¿Para qué? Precisamente para que estos trastornos no se desarrollen. Entonces, creo que hablar de ambiente es hablar de un tema que nos compete a todos, porque tiene que ver con nuestra salud, tanto física
como emocional, pero sobre todo tiene que ver con los valores con los cuales nos hemos educado desde que somos muy niños y que los podemos modificar en las nuevas generaciones. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Mi Terapia en Podcast. Agradecerte, Saulén, por la participación y bueno, tus redes sociales para que también quienes nos escuchan puedan ver este trabajo que estás realizando. Dani, muchísimas gracias, en verdad. Vengan a Dani para sus terapias, Gracias, por favor. gracias. Es muy bueno este vato, muy bueno, la verdad. A nosotros en redes sociales nos encuentran como Vatos del Mar en Instagram, en TikTok, en YouTube y ya mi cuenta personal en Facebook, en todos los lugares, como Saulen, en todas las plataformas digitales. Ahí estamos a la orden. Y por cierto, recuerden que por ser de Puerto, el mar inicia en cualquier punto de él, pero sobre todo en nuestras casas. Y el hecho de que nos estés viendo al interior de la República o de forma internacional, recuerda que ahí donde estás también inicia el mar, porque todos los puntos conectan con él. Muchas gracias, Saulén. Y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Recuerda compartir este episodio y lo encuentras en cualquiera de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Lo encuentras en YouTube y la página en Facebook por si quieres contactarme. Pues nada, nos vemos el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Pásala bien y sobre todo, cuida tu salud emocional.